El mes de diciembre tuve una comida con David Beriaín. Él acababa de volver de Venezuela para contarnos el conflicto de Chávez con la oposición. Y hacía muy pocos días, el 30 de noviembre, todos los medios mundiales habíamos dado la prueba de vida de Ingrid Betancourt, esa prueba de vida que conmovió a todo el mundo. Nos fuimos a comer para ver cómo había ido el último viaje, la última aventura de David. Y en la comida no tuvimos muchas dudas a la hora de elegir el siguiente destino. Todo el mundo se estaba preguntando por qué pasaba en Colombia, cuál era el conflicto. Y nadie había conseguido hablar todavía con las FARC. Nos pusimos un reto y nos olvidamos del calendario. Y David se fue corriendo para Colombia. Y ya está aquí. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo va todo? Bueno, pues aquí un poco sorprendidos, ¿no? Por la repercusión mediática del asunto y el pequeño lío que se ha montado, pero bueno, satisfechos con un trabajo que yo considero y creo que consideramos bien hecho, y profesional y serio, ¿no? ¿Cómo llevas todo el revuelo mediático que está ocasionando esto en el mundo y en Colombia y en España y en todos lados? Bueno, pues con mucha impresión, ¿no? Por la magnitud y con cierta responsabilidad en el sentido de que, bueno, uno intenta hacer un trabajo serio, profesional. Obviamente no le gustan las críticas, sobre todo las que le descalifican a uno, pero entendiendo que es un tema muy importante y que obviamente iba a haber ese tipo de reacciones. Yo me gustaría aquí dejar claro que mi interés no ha sido sembrar una polémica por la polémica, que mi interés no ha sido ni insultar, ni agraviar, ni molestar a nadie, sino simplemente entender el conflicto en todas sus facetas, con todos sus actores, y en concreto con las FARC, que son un actor del conflicto. Es decir, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero están ahí y no hablar de ellas no las va a eliminar. Son un actor que debería ser, deberíamos conocer mejor para tratar de entender el conflicto, incluso de cara a aquellas personas que tienen que buscarle una solución. Es decir, Las víctimas de los secuestros, a las familias de las víctimas, además, ¿no? Bueno, pues mira, ahora que me lo recuerdas, María Teresa Mendieta, esposa del coronel Mendieta, que lleva casi 10 años ya secuestrado por las FARC. Ella me contaba, y a mí, antes de que yo fuera a los campamentos, dice, yo fui a los campamentos, fui a hablar con las FARC, hablé con Iván Ríos, hablé con Simón Trinidad, con otros líderes de la guerrilla, y yo le preguntaba por qué. Dice, bueno, pues porque quería conocer el otro lado, quería saber a qué atenerme, qué tenía que enfrentar. ¿Y cómo fue la espera? Porque ahora tenemos una serie, un reportaje en serie, bueno, con muchos capítulos, muchas entregas, muy bueno. Yo estoy muy orgullosa de tener este material en ADN.es, pero esto tiene un trabajo detrás de 2 meses y medio prácticamente. ¿Cómo fue la espera? Cuéntanos un poco lo que no hemos contado en los reportajes. Bueno, pues esto empezó nada más llegar a Bogotá. A la semana conseguimos el primer contacto con alguien que resultó ser cercano a las FARC. Esa persona no fue para nada optimista, sino más bien nos previno que iba a ser muy difícil porque la ofensiva del ejército contra la guerrilla es muy fuerte y los líderes de la guerrilla estaban sepultados en la selva y sin ninguna gana de atender a nadie. Bueno, tuvimos ese revés, intentamos luego por otras vías y pensamos que quizá la más fácil o la más fiable, la más viable, era la vía que tenía las FARC institucionalizada, que era el acceso a Raúl Reyes, que era quien recibía a todas aquellas personas que de alguna u otra manera pues querían mediar con la, como portavoz, con la organización, ¿no? Entonces, bueno, pues lo intentamos. Las cosas fueron bien, parecía que iba a salir. Bueno, pues yo recibí una llamada una mañana que yo suponía y esperaba para concretar la fecha de la reunión, y no fue para eso, sino para decirnos que a Raúl Reyes lo había matado y que la reunión ya no se iba a producir, claro. Y alguien te dice, en las próximas horas recibirás una llamada. Y las próximas horas fueron una semana. Y bueno, seguimos teniendo esa incertidumbre. Hasta que un día
A las 6 de la mañana sonó el teléfono. Lo que en concreto dijeron fue: en 5 minutos sales. Salí hacia el punto de encuentro. Allí me estaba esperando una persona que no era integrante de las FARC, pero tenía el compromiso de llevarme hasta un punto. Tomamos una barca, ascendimos un río durante 2 horas, llegamos a una población, allí tomamos un todoterreno en el que tardamos pues unas 3 horas en llegar a otro punto de encuentro, donde se suponía que me esperaba una persona que no estaba allí. Eso me dio algún tiempo para descansar y dormir, hasta que apareció esta persona, que tampoco era integrante de las FARC, y me vino con un par de mulas y me dijo: bueno, sube. Yo nunca había subido en una mula ni en un caballo. Tardamos pues nada, 1 hora más o menos, y llegamos a una casa donde me esperaba una persona que tenía una pinta ya distinta, ¿no? Iba vestido de civil igualmente, y me dijo: bueno, ya vamos para arriba. Empezamos a hablar y parecía la conversación cordial, y ya me atreví. Le dije: bueno, perdóname la pregunta, pero ¿es usted guerrillero de las FARC? Y él me dijo: sí, soy guerrillero fariano. Y le digo: entonces ya estoy con las FARC. Y me dice: a partir de ahora usted está con las FARC.